En este video hablaremos sobre el agua y sobre sus estructuras. Las moléculas de agua se forman por la interacción covalente entre dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno que forman un ángulo de 104.5 grados. La compartición de electrones entre el oxígeno y los átomos de hidrógeno no llega a ser equitativa, donde el oxígeno atrae con mayor fuerza los electrones compartidos. Es una molécula dipolar, pues posee una región electronegativa y que es el oxígeno y otra electropositiva que es el hidrógeno. El hidrógeno se encuentra unida por un enlace covalente. Cada una de las moléculas forma puentes de hidrógeno con un átomo de oxígeno de la otra molécula próxima. El puente de hidrógeno es un tipo de interacción dipolo-dipolo que ocurre entre el átomo de hidrógeno de un dipolo, específicamente de un enlace polar, como en el caso OH o en el caso NH, y también de un átomo electronegativo como lo es O, N o OF. La densidad del agua en gramos es en torno a 1000 kilogramos por metro cuadrado. Sin embargo, esta llega a depender de factores como la temperatura, la presión o la salinidad, mientras que la densidad del hielo, cuando el agua está o se encuentra en 0 grados centígrados, la densidad sería de 917 kilogramos por metro cuadrado. Esto hace que el hielo sea menos denso que el agua, por lo tanto pueda flotar en ella. Bueno, la capilaridad es un fenómeno muy interesante en el cual un líquido asciende o sube por medio de un tubo delgado conocido como capilar, debido a las fuerzas de cohesión y adhesión entre el líquido y las paredes del mismo tubo. Este proceso es más evidente en situaciones como la absorción del agua por las raíces de las plantas, la acción de fibras de esponja, o también lo puede ser la función de los capilares sanguíneos en el cuerpo humano. Ahora bien, la tensión superficial del agua es una propiedad física que surge debido a las fuerzas de atracción entre moléculas de la superficie del agua. Este fenómeno hace que la superficie del agua se comporte como un tipo de membrana, permitiendo que algunos insectos caminen sobre ella sin hundirse. También que pequeñas gotas de agua adopten una forma esférica. Las causas de la tensión superficial es que las moléculas de agua en la superficie no llegan a tener otras moléculas encima de ella para atraerlas, y por esto se experimenta una atracción hacia las moléculas que están a los lados y también a las que están debajo de ellas. El calor específico del agua es la cantidad de calor que se necesita por una unidad de masa para elevar solamente 1 grado Celsius la temperatura de algún líquido. La reacción de calor y temperatura se expresa con la fórmula Q es igual a calor específico por masa por cambio de temperatura. El calor específico del agua es 1 caloría sobre gramo. Este calor específico es más alto que el de cualquier otra sustancia común. Por ello, el agua desempeña un papel fundamental en la regulación de la temperatura del medio ambiente, así como de algunos seres vivos. Ahora hablaremos sobre la escala de centígrados. Existen principalmente 3 escalas para medir la temperatura. La que adoptamos en nuestro país y más llegamos a entender nosotros es la Celsius, llamada previamente escala centígrada. Esta marca el punto de congelación del agua a los 0 grados y el punto de ebullición a los 100 grados. Esta es la más común para nosotros y justamente tiene esos 2 puntos porque uno, digámoslo, es el más bajo del agua. Es fácil de entender porque el punto bajo es donde se congela, el punto alto es donde empieza a hervir. Otro sería el Fahrenheit, que se utiliza mayormente en Estados Unidos. Tiene el punto de congelación a los 32 grados Fahrenheit y el punto de ebullición a los 212 grados Fahrenheit.
Y por último está el Kelvin, que es la unidad más básica de temperatura en el sistema de datos internacional y es considerada en la escala absoluta, pues a los 0 grados Kelvin representa el cero absoluto. Es la temperatura más baja teóricamente posible en la que las partículas dejan de tener algún tipo de movimiento, y el cero absoluto en grados Kelvin sería en la escala más común que nosotros conocemos, sería 273 menos 273 grados centígrados. ¿Qué es la disociación del agua? Es un proceso en el que una pequeña cantidad de moléculas de agua se divide en iones, en las cuales hay que recordar que son partículas con carga eléctrica. Ocurre de manera muy espontánea y natural, en una proporción sumamente pequeña en las moléculas de agua. El paso a paso sería que las moléculas de agua están formadas por H2O, compuestas por dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. La disociación en este proceso es que algunas de esas moléculas de agua se dividen en dos tipos de iones: un ion hidróneo, que sería H3O. Básicamente un protón de hidrógeno se une a una molécula de agua, y el otro es un hidroxilo, que es una molécula de agua a la que le falta un hidrógeno. Es decir, el agua se separa en dos partículas. La disociación del agua llega a ser un equilibrio constante. Significa que algunas moléculas se combinan manteniendo un balance entre moléculas de agua y iones. La disociación del agua es la base para la escala de pH. Mide qué tan ácida o básica llega a ser una solución. En el agua pura, la concentración de hidrógenos y de OH es igual a lo que da un pH neutro. La constante de disociación del agua es un número que nos ayuda a entender qué tan fácil o qué tan difícil es que el agua se divide en iones. Se refiere a cuántas moléculas de agua se disocian en iones de hidrógeno y de hidrógeno en una cantidad dada de agua. Cuando la ecuación se disocia es igual a H2O, que pasa a ser un hidrógeno más un OH. Sin embargo, en realidad las moléculas de agua casi no se disocian. La constante de disociación de agua es el valor que mide cuántas moléculas de agua se separan en hidrógenos y en OHs. En condiciones normales, esta constante se llama Kw y su valor es igual a un hidrógeno por un OH, que sería igual a 1 por 10 a la menos 14. Este número llega a ser muy pequeño, lo que significa que en agua pura solo una muy pequeña parte de las moléculas de agua se disocian en iones. Y como el Kw es el producto de concentración de hidrógenos y OH, ayuda a calcular el pH del agua o casi de cualquier solución. Si llegamos a conocer el valor de los hidrógenos, podemos usar el Kw para saber cuántos iones OHs hay, o igual de viceversa. En agua pura la concentración de hidrógenos y OH es igual, y cada una es de 1 por 10 a la menos 7 moles por litro, lo que daría un pH neutro. El concepto pK surge de la necesidad de expresar de manera más sencilla los valores que pueden ser sumamente pequeños. El símbolo P delante de una constante significa que puede tomar el logaritmo negativo de ese valor. pK igual a logaritmo negativo se utiliza para convertir constantes muy pequeñas en valores más simples. La siguiente tabla es un poco para entender que el valor de Kw es la base para entender la escala de pH. El pH se define como el logaritmo negativo de la concentración de iones de hidrógeno en moles por litro. Este valor puede ir de 0 a 14, donde 7 sería un pH neutro, menor a 7 sería un pH ácido, lo cual significaría una mayor concentración de átomos de hidrógeno, y un pH mayor a 7 significaría que es básico o alcalino, lo que diría que hay una menor concentración de
átomos de hidrógeno. El pH es una medida clave que afecta la estructura y función de las moléculas, la actividad enzimática y muchos procesos biológicos. Mantener uno que sea adecuado es fundamental para la vida, pues incluso muy ligeros cambios pueden tener grandes consecuencias para el metabolismo y salud celular. Hablaremos sobre la titulación de un ácido. Este es un proceso experimental utilizado para determinar la concentración de un ácido en una solución al añadir cuidadosamente una base de concentración conocida hasta que ésta neutralice completamente al ácido. El proceso sigue una reacción de neutralización en la que el ácido reacciona con la base para formar agua y una sal. Para la titulación de un ácido se necesita una solución que contenga el ácido de concentración desconocida y se coloque en un matraz. El volumen de la solución así se medirá con precisión. Después a esto se agregará un indicador químico que es una sustancia que cambia de color en función del pH de la solución. Los indicadores más comunes serían la fenolftaleína. Se utilizaría una concentración conocida como puede ser el hidroxilo de sodio, que se añadiría una gota a gota a través de una bureta y a medida que la base se añada al ácido ocurrirá una reacción de neutralización. El objetivo sería añadir suficiente base para que todo el ácido sea neutralizado. Esto se detecta cuando el indicador cambia de color, lo que indicaría el punto de equivalencia o el punto final. Al alcanzar el punto de equivalencia se sabría que la cantidad de moles de ácido es igual a la cantidad de moles de la base añadida, y con esta información se podrá calcular la concentración del ácido usando la fórmula M1 por B1 es igual a M2 por B2, donde M es la molaridad del ácido, B es el volumen del ácido, M2 es la molaridad de la base desconocida y B2 es el volumen de la base añadida. Al graficar el pH de la solución en función del volumen de la base añadido, se obtiene una curva de titulación. Esta curva, al inicio el pH es bajo, a medida que se añade base el pH va aumentando lentamente. En el punto de equivalencia el pH cambia bruscamente, lo que indica que ha sido neutralizado completamente. Después, el punto de equivalencia, el pH sigue aumentando a medida que se añade más base. En bioquímica, los ácidos se clasifican en ácidos fuertes y ácidos débiles. Esto en función de su capacidad para disociarse completa o parcialmente en una solución acuosa. Esta diferencia en la disociación tiene implicaciones importantes en los procesos biológicos y bioquímicos, como puede ser la regulación de pH en las células de los tejidos. Los ácidos fuertes se disocian completamente en el agua, liberando parcialmente todos sus protones o iones de hidrógeno. Esto significa que cuando un ácido fuerte está en solución, no queda prácticamente ninguna molécula de ácido intacta. Todas se convirtieron en iones. Ejemplos de esto es el ácido clorhídrico, el ácido sulfúrico o el ácido nítrico. Aunque los ácidos fuertes no se usan mucho en la bioquímica celular, algunos ácidos como lo puede ser el ácido clorhídrico son vitales en procesos biológicos. Los ácidos fuertes tienen valores muy altos de potasio, lo que refleja su tendencia a disociarse completamente. Su pK es muy bajo, generalmente negativo o muy cercano a lo que sería cero. Los ácidos débiles solo se disocian parcialmente en el agua, lo que significa que solo una pequeña fracción de las moléculas de ácido se libera o libera protones. En equilibrio hay una mezcla de moléculas de ácido intactas. Ejemplos de esto sería el ácido acético, el ácido carbónico, el ácido láctico o los ácidos orgánicos débiles. Muchos de los amortiguadores biológicos que mantienen el pH dentro de los rangos adecuados en los organismos vivos se basan en los ácidos débiles y sus bases conjugadas, como el sistema bicarbonato en la sangre o el sistema fosfato intracelular. Los mecanismos amortiguadores de pH son sistemas que ayudan a mantener el
pH de los fluidos biológicos adentro de un rango. Es vital para el correcto funcionamiento de las células y procesos metabólicos. El sistema de amortiguación de bicarbonato se encuentra en el cuerpo. Este sistema está formado por un ácido carbónico y un bicarbonato. Cuando llega a haber un aumento en la concentración de iones, el bicarbonato actúa como una base y se combina con un hidrógeno para formar un ácido carbónico. Este después se convierte en agua y dióxido de carbono. Cuando llega a haber una disminución de los hidrógenos, lo que se le conoce como alcalinización, el ácido carbónico se disocia para liberar otro hidrógeno. El sistema amortiguador del fosfato está formado por un ácido dihidrofosfórico y un hidrógeno fosfato. Funciona de manera similar al sistema bicarbonato, pues puede aceptar protones cuando hay un exceso de acidez, o también libera protones cuando el pH llega a ser demasiado alto. Muchas gracias por su atención y por ver este segundo video acerca del agua.